Bueno, casi van a ser 10 minutos o son las 7 el curso para las 7. Buenas noches. ¿Me escuchan todos? Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Buenas muy noches. bien, buenas noches. Muy bien. Buenas noches, buenas noches. Bueno, ahí en este momento vamos a iniciar este importante taller sobre algo que Ivonne, la coordinadora de educación de COADEPE, había solicitado sobre los estados financieros. Me alegra mucho ver aquí en la lista de ustedes a personas que conozco del área. Yo creo que el señor Bernardo tiene su micrófono activo y debe ponerlo en silencio. Creo que es él. Bernardo. Ok, gracias. Vamos a vernos primero y están acabando de llegar de sus trabajos o de COADEPE y se encuentran como dice Florencio, un poco cansados o agotados, pero sí, vamos a encender la cámara un momentito para poder ver los rostros de nosotros. A mi asistente, por favor, que me está colaborando, Gracias. Además, recuerden, Arnaldo, usted va manejando. Florencio, Emmanuel no lo deja que usted se ponga. Ponga Emmanuel también. Manuel, Noel, que se conectó ahora. Dígame, profe. Dígame. Sin camisa. Sí. Usted, pues está muy bien. Bueno, algunos yo creo que no los he conocido en persona, pero Ivonne no ha llegado, Ivonne va manejando. Ivonne tendrá unas palabras de apertura más adelante, pero le agradecemos, ¿verdad?, el esfuerzo como parte de educación. Pero yo soy Elibe Gómez, el gusto de haber compartido la carrera con él y con el profe Florencio y el profe Manuel. Le digo así por costumbre porque fueron parte, cuando ellos eran jóvenes, nos dieron clase a mí a Noel en la universidad. Así que yo sé que cualquier cosa puedo intervención. Eso libra a Florencio de que usted esté sin camisa. Así que, igual que Manuel. Así que vamos a iniciar hoy. Ivonne nos pidió este taller sobre análisis financiero porque entiende que es una, vamos a decir, es una oportunidad para aprender algo nuevo en algo que estos consejos manejan esa idea, que manejen estos términos cuando en una asamblea, cuando se esté presentando el estado financiero por los auditores externos. Entonces, saber qué es lo que contiene, porque a veces hay socios medio bravucones y socios a veces que no son bravos, pero tienen alguna pregunta. Y a veces uno no entiende para qué pregunta. Y a veces uno no responde por cierto desconocimiento. Pero hoy, como es una introducción y regularmente no creo que, o no sé, las áreas de los demás, sí, de Noel y de Manuel y de Florencio, porque hemos compartido la carrera, como le dije, en la universidad, sí es bueno que ciertas cosas de la carrera de contabilidad y del departamento de contabilidad. No sé si aquí hay personas que ya Florencia se puso la camisa, cosa que me alegra. Y los demás, si no han llegado a su casa, que espero que en el camino me estén escuchando bien, pero sí me gustaría que presten atención y no solo estén por cumplir con Ivonne en algún momento o con educación. ¿Cómo está, profe Manuel? Me alegro verlo.
Muchas gracias, buenas noches, el placer es nuestro y un privilegio. Buenas noches, buenas noches. Gracias. Una de las personas que nos va a decir, aunque él no lo sabe, lo está sabiendo ahora, es el profesor Flores, porque él es parte del Consejo de Administración y al Consejo de Administración regularmente es que le llegan los estados financieros auditados y o debe convocarse una reunión con esos auditores para hacer esa presentación. Claro está, como hemos dicho en participado, pero vigilancia debe estar siempre presente, aunque sea un representante en ese tipo de sitios. Vamos a, Elvin, el ingeniero de la SECO, me está asistiendo con lo que tiene que ver con la presentación. Y vamos a poner la primera, que es el título, Elvin, del parte, es una primera parte, que es el taller para dirigentes cooperativistas. Quisimos ponerle así porque todos, aunque estén en los consejos y a veces no son empleados, sino dirigentes, Ivonne me dijo que iba dirigido especialmente para ellos o para ustedes. El taller en general se llama Análisis e Interpretación de Estados Financieros para la Toma de Decisiones, cosa que también COADEPE eligió ese nombre porque entiende, como dije al principio, que los estados financieros es un recurso, es una herramienta fundamental para que se puedan tomar buenas decisiones. Entonces, pero como le dije, no podemos brincar el charco sin antes recordar, para los que manejamos la carrera y para los que estudiaron administración, mercadeo, que vieron contabilidad, lo que compone un estado financiero, pero nunca jamás empezar sin definir lo que es la contabilidad. O sea que hoy es una parte introductoria que todos vamos a colaborar, mis colegas me van a ayudar en esa parte. Y vamos a continuar con la siguiente presentación. No es mi nombre, Gómez, y soy representando a la ESECO. Aquí hay una vez de un señor muy famoso que dice, aquellos que tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar. Y ustedes tienen como dirigentes de COADEPE ese privilegio en este momento de que su cooperativa esté invirtiendo en ustedes para que vayan haciendo su carrera dirigencial, que ese es el propósito, que le interesa a educación, que todos sus dirigentes y socios, no solo los dirigentes, tengan una carrera dirigencial para que puedan hacer las cosas con más claridad y no solo sea levantando la mano y diciendo todo que sí. No porque sea malo decir todo que sí, sino porque a veces es por desconocimiento y uno a veces entonces mete la pata y después dice que no aprobó eso, pero vio a que la mayoría levantó la mano y usted dedujo que como la mayoría levantó la mano, hay que levantar la mano y entonces se aprobó. Entonces de eso se trata, que el que tiene ese privilegio de saber tiene la obligación de actuar, pero en favor de todos, no solamente a su favor. Entonces seguimos con la siguiente presentación. Cada vez que yo diga seguimos, porque como le digo, Elvin me está asistiendo. Vamos a darle la palabra a su encargada de educación. No sé si ese es el nombre de tu departamento, Ivonne, pero, Sí, pero vamos a ver. Dime, Ivonne. sí, Departamento de Educación. Muy bien. Gracias, Elibe. Uh-huh. Quise hacerlo ahora porque necesito llegar, voy de camino Sí, y me detuve para eso, muy porque bien. es una responsabilidad mía, ¿verdad?, dar inicio a esta Uh-huh. importante capacitación. Y es como Exactamente. decía al principio, todos somos profesionales, Uh-huh. pero Uh-huh. entiendo, y la Comisión de Educación y el Consejo de Administración, quien fue que aprobó esta capacitación, vio lo mismo que vio la comisión cuando decidió incluir esto en su planificación. No es capacitarlos como tal, sino reforzar esos conocimientos que ya han adquirido y aprender cosas nuevas. Nunca lo Uh-huh. sabemos todo, siempre hay cosas, lagunas que se quedan en nuestra mente que
que queremos buscarle respuesta. Ujú. Y casi todo lo que estamos aquí, este taller tiene que ver con su trabajo y con la función que dan en COADEPE, con la función que ejercemos en nuestra institución. Porque Ujú. todos, independientemente estemos en área administrativa o financiera, necesitamos conocer los estados financieros, no solo de la cooperativa, sino también el nuestro, personal, porque esto no ayuda también. Y a los que están en el área de crédito que quisimos incluir, también reforzarlo y que puedan ver cómo lo primero que debemos ver cuando tenemos un expediente, una solicitud de crédito, cuando tomamos en nuestra mano un estado financiero, ¿a dónde nos vamos primero? ¿Qué es lo que debemos observar de ese socio? Y también conocer mejor, como ya tú mencionaste, los estados financieros de la institución para Ujú. poder tomar buenas decisiones para el Ujú. futuro de nuestra cooperativa. Entonces, espero que pueda ser de su provecho. Fíjense que la capacitadora que tenemos es una persona muy preparada. Me dio trabajo que fue ella, pero la tenemos con nosotros. Y Muchas yo le gracias. decía a un compañero hoy que mi interés es que fuera libre. Todos los capacitadores de ESECO son buenos, pero mi experiencia personal con la persona que yo más aprendí contabilidad fue con el IBE. Y por Mira que eso aquí Florencio te dio clase, te va a quemar. no, Florencio sí. Ay, pero bueno. No, bueno, No, mentira, mentira, él sabe, yo, sabe. mire, no me caliente, pero está bien, con Florencio está bien. Pero di más materia de contabilidad Sí, contigo. sí, en realidad sí. Eso es así. Por eso lo digo. Pero Ujú. nada, sean todos bienvenidos y espero que lo puedan disfrutar. Sáquenle el máximo al IBE. Ujú. Gracias, Ivo. Bueno, pues llegue bien, manténgase ahí escuchando y ya usted sabe, si puede. ¿Ok? Gracias. Bye. Bye, bye. Bueno, tenemos aquí la siguiente presentación que tiene que ver con el objetivo general del módulo, que es proporcionar los conocimientos básicos de contabilidad que les permitan a los participantes analizar y comprender las informaciones presentadas en los estados financieros. Como le dije, conocimientos básicos de la contabilidad básicamente son lo que contienen los estados financieros y qué es contabilidad. Seguimos, Elvin. El contenido de este momento o de esta parte de hoy es la definición e importancia de la contabilidad, los conceptos básicos, elementos de la contabilidad y una pequeña definición de los estados financieros. Pues más adelante, en los días que siguen, vamos a abarcar más sobre los estados financieros, que es al final el contenido que sigue. Ahí vemos una foto de una persona de contabilidad que tiene ahí varios cuadros, varias tablas, una calculadora, su lapicero. Es algo propio de nuestro departamento. Seguimos. En este caso, hay una definición de contabilidad. Dice que es un sistema de información que suministra datos sobre hechos económicos, financieros y sociales de cualquier organización y que sirven de base a quienes toman decisiones. En este caso, este concepto, si Florencio está disponible y puede decir también de su propia experiencia, para él qué es contabilidad y si está de acuerdo con este concepto. Profe Florencio, Sí, ¿está por ahí? sí. Ajá, También uno puede añadir a eso que es exacto. el registro de operaciones económicas que va Ajá. a dar como resultado los estados financieros. Porque si no tenemos los registros, entonces no podemos tener los números acabados para poder elaborar los datos finales. Que yo siempre digo que los estados financieros es el producto terminado del ciclo contable. Del ciclo contable, totalmente. Eso es así. Vaya la publicidad, Florencio, el libro de Florencio, el de introducción, que se ofrece, ahí tiene un resumen de todo. O sea, usted quiere saber de contabilidad y cómprese ese libro. Y ahí hay un resumen de todo lo que tiene que ver con el ciclo contable y un poquito más. Seguimos con el siguiente concepto, que es empresa.
en una entidad formada, es una entidad, perdón, formada con un capital social que emplea recursos materiales y humanos, que produce bienes o servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad y su propósito es lucrativo. En este caso, me gustaría, si el profesor Manuel anda por ahí, que me dijera si está de acuerdo con este concepto y si puede, tiene su concepto personal sobre empresas. Manuel Santos. Sí, gracias de nuevo. Ciertamente la empresa es una entidad económica, mayormente con fines lucrativos, pero no necesariamente. Hay empresas No sin necesariamente. fines de lucro también, como son las mismas ONG, ONG, sí. las cooperativas también. No es con no es con fines de un lucro personal, sino algo colectivo para el bien común. No con fines de lucro, pero no con ánimo No, de sí, pérdida tampoco. Sí, sí, lo entendí perfectamente. O sea, no Muy importa, puede ser una organización, una fundación, vamos a decir el término fundación, sí. una ONG, una cooperativa, ok, sin fines de lucro porque no es para un grupito, pero la idea es que lo que tenga ganancia y que se reparta entre las personas, en este caso de cooperativa, entre los asociados, que Y así seríamos crecer. todos nosotros y así pueda crecer. Muy Porque bien. lo que recordemos que las cooperativas, la idea es que se crezca todo, no solo un grupo. Por eso es que sus excedentes, recuerden que en empresas comerciales y de otro tipo se llaman utilidades, para nosotros son excedentes, el exceso de los ingresos menos los costos y los gastos, se ha repartido entre todos nosotros, claro está, dejando siempre una reserva que mantenga, ¿verdad?, la liquidez de la institución. Seguimos, ingeniero. La etimología. El término técnico contabilidad proviene del latín computare, que significa contar. Este término incluye dos acepciones, que son narrar, uno de los términos, que dice que es un sistema de contabilidad o un sistema de contabilidad debe ser narrativo en cuanto al orden cronológico de operaciones y actividades. Esto significa que usted no puede dejar de decir algo. A veces los estudiantes cuando le damos clases solo ponen las cuentas que van en débito y las cuentas que van en crédito, pero no hacen una descripción de qué es lo que se hizo ahí. Recordemos que la contabilidad de una empresa la puede ver cualquier tipo de persona que sea socio, proveedor, que sea accionista, que sea cliente, porque eso es público. Entonces, no es solo poner números fríos, debemos describir qué es lo que significa esos números. Entonces, a veces, cuando uno está en la universidad y corrige algunas cosas, solo le ponen las cuentas y le ponen las cantidades, más no la descripción, que es tan importante, porque al final es lo que va a decir a dónde es que van esos números y esas cantidades y de dónde provinieron esos montos. Entonces debía haber un orden cronológico de eso. No podemos tampoco obviar la fecha, los periodos. Usted no puede registrar el día 10 primero que el día 1. Entiendo, o sea, el día 1 la empresa estaba abierta y realizó operaciones, entonces usted debe registrar el día 1 antes que el día 2, antes que el día 3. O sea, es cronológico. Cuando la empresa esté cerrada, no deben aparecer operaciones, porque eso sería algo extraño. Por eso es que hay instituciones que, por ejemplo, sus operaciones de sábado en la tarde las registran lunes. Por eso algunas personas se ven que aunque vaya el día sábado, lo que va a pagar, si debió pagarlo viernes o sábado, podría aparecer lunes, porque sus operaciones en su sistema dice que solo va a trabajar hasta el viernes, o sea, solo se va a registrar viernes y de lunes a viernes. Las operaciones que haga domingo y sábado pasarían al lunes. Eso va a depender, claro está, del tipo de empresa y el horario establecido para su trabajo. Computar es el otro término que hace referencia a lo que en contabilidad necesariamente
hace referencia a que en contabilidad necesariamente todas las operaciones, transacciones deban evaluarse en términos de unidades monetarias y expresarle en cantidades. En el caso de Coadepe, es una empresa dominicana. Nuestra moneda tiene un signo que es R, que significa pesos. Si usted está trabajando para una empresa europea, posiblemente la moneda que esté utilizando financiero sea euro. Si usted está trabajando para una empresa estadounidense, la moneda de Estados Unidos es el dólar americano. Entonces, siempre es conveniente representar y tener claro la moneda en que se están expresando todas las cantidades contables y no solo en los estados financieros. Tiene que estar claro. Nosotros en la República Dominicana, en este caso COADEPE, que es la institución para la que estamos haciendo este taller, trabaja con pesos dominicanos. Puede hacerlo con dos cosas, con dos monedas y tres, pero debe aclarar qué es dólar, qué es peso o cuál es la otra moneda con la que trabaja. Seguimos. El propósito fundamental de la contabilidad es proporcionar información relacionada con una entidad económica, así como la medición, al registro y a la presentación de este tipo de información varios tipos de usuarios. La contabilidad debe, en este caso en COADEPE, todo lo que tiene que ver con contabilidad debe ser secreto en cualquier empresa, pero hay documentaciones que se pueden presentar a los proveedores cuando usted va a buscar un crédito, por ejemplo, una entidad financiera u otra cooperativa, o cuando va a ser a tener proveedores de servicios para usted a su vez ofrecerle servicio a sus socios, cuando se hacen esos convenios con otras entidades. Es bueno que se conozcan sus estados financieros para usted saber como cooperativa si usted puede invertir en esa otra empresa o si en realidad puede usted tener esa otra empresa como su proveedor o suplidor de servicio para los socios. Hay que tener mucho cuidado con las personas que asociamos como empresas para que proveen servicios extras a nuestros socios, porque sabemos que hay mucha gente, vamos a ponerle comillas a este término, inteligente, que usa las entidades financieras para lo que es lavar dinero. Eso es algo que vemos en este momento en las noticias. Estamos viendo un caso es reciente, que eso es público, o sea que se puede decir, de una iglesia, ¿ok? Que fue utilizada para lavar dinero. Así que las cooperativas no se sientan a eso, ¿ok? Entonces el propósito es que se informe a los accionistas o socios por medio de los estados financieros y la realización de una asamblea de lo que hay en esa cooperativa. Debe decírsele, el socio se invita, el socio no fue, bueno, problema suyo, que no fue, pero sí debe ser invitado por decir lo que hay en su cooperativa, porque ahí tiene su dinero. Pueden intervenir cuando deseen, no hay ningún problema con eso. Objetivo general de la contabilidad, proporcionar información de hechos económicos, Florencio decía eso al principio, financieros y sociales realizados por una empresa o institución, de forma continua, ordenada y sistemática, sobre la marcha y o desenvolvimiento de la misma, con el objetivo de llevar cuenta y razón del movimiento de las públicas y privadas, con el fin de conocer sus resultados para una acertada toma de decisiones. Con el objeto de llevar una cuenta y razón es porque no podemos dejar, como le dije, de registrar todos esos hechos económicos. Mi contabilidad nunca tiene tiempo. Yo admiro a alguna empresa
donde he tenido el placer de ir y me he encontrado que algunas personas en el área de contabilidad como que no sé, se ven un poco desocupadas. Quien ejerce esta carrera sabe que esta carrera no tiene como un tiempecito libre, así como posiblemente lo tenga el área de servicio, que solo está posiblemente ocupado cuando llega un socio. El departamento de contabilidad no creo que tenga ese tiempo para perder. Noel, tú estás por ahí. Noel Padilla. Bien, mantener libre al día de tomarte un buen café y comer pan con café o algo allá en Coadep. Es limitado el tiempo, ¿verdad? Aunque yo directamente no esté en el área, obviamente. ¿Tú estás en qué área? ¿En qué área tú estás, Noel? ¿Tú no estás en auditoría? ¿Qué área No, que tú estamos estás? en el área de riesgo actualmente. Ah, ya está en riesgo. Pero cuando tú estabas por ahí, por eso, ¿tú crees que hay allá? O bueno, tú estás ahí siempre. Sí. Hay mucho tiempo libre para hacer vida social y un club de amigos. No, en ¿Qué tú términos crees? generales es muy escaso, sí, es como tú dices, el contador siempre hay un registro, siempre hay una transacción que revisar, siempre hay trabajo, o sea Siempre, que exactamente. Hay un es cuadre, escaso. algo que pasó, una revisión, un registro que faltó, etcétera. O sea, Así es. nosotros realmente los hechos económicos y financieros nosotros tenemos que registrarlo en el momento porque realmente no hay otro momento para registrarlo y cuando uno se atrasa realmente no la ve como muy bonita. Así es, así es. Gracias, Nubel. Continuamos. Aquí hay una gráfica, vamos a decirle así, que tiene que ver con usuarios de la contabilidad. La contabilidad lo puede usar cualquiera que necesite ese servicio o que quiera organizarse. Hay muchas empresas que se establecen como empresa, pero no se formalizan. Entonces, posiblemente no lleven una contabilidad formal. Pero sí, si tienen sus anotaciones y si tienen su historia, cuando contratan los servicios de un profesional, es posible que se le pueda organizar de manera adecuada. Malo es cuando eso no existe, cuando no hay nada registrado. Ahí sí tenemos nosotros problemas. Pero en este caso, los usuarios de la contabilidad, si vemos el mismo centro hacia arriba, dice clientes. Para nuestra cooperativa, recuerden que el término es socios, no clientes. ¿Ok? Seguimos según la manecilla del reloj, al lado de clientes, dice financiadores, que es donde está la casita. Los financiadores son personas que posiblemente nos sirvan también de soporte en muchas operaciones nuestras y regularmente están al principio, igual que los inversionistas de nuestra institución cuando la cooperativa se crea o en algún momento que nosotros lo necesitemos. Tenemos las organizaciones gubernamentales que no están exentas, aunque como dijo el profe Manuel, se trabaja en ese tipo de empresas sin fines de lucro, pero no es para un lucro personal. Sí se forman para obtener un beneficio, para ayudar la causa constituida, contador sí o sí, que le administre fondos, entradas y salidas de efectivo. El personal de la empresa, claro está, quien trabaja ahí, es un ente principal porque al final es vamos a decir, el 40% de lo que tiene que ver con los procesos de una empresa, el personal. Y siempre digo que el personal hay que tratarlo bien porque el personal puede hundir o no la compañía. Un maltrato a un cliente o a varios clientes puede hacer que el cliente se vaya y si se riega la voz, posiblemente no se vaya él solo. Entonces, el personal no es que no se le reclame, el personal no es que no se le llame la atención si hizo algo mal hecho, ni que no se supervise ni se vigile, pero no es la forma como se le dicen las cosas.
El personal, sobre todo de contabilidad, que hace un arduo trabajo, como explicó Noel ahorita, es incansable, no se va para su casa incluso pensando dónde pudo haber tenido un error cuando algo no le cuadra. Entonces sigue trabajando desde su casa, porque hasta créanme que cuando uno trabaja en contabilidad, no encuentra es por el cerebro mismo, se queda pensando dónde pudo o dónde puede estar para corregir eso. Seguimos con las entidades de seguridad social. Ahí vemos personas que tienen un brazo roto, un médico, tenemos uno con un bastón, que supongo que un viejito, y alguien en silla de ruedas. La seguridad social sabemos lo que es una entidad que ya cuando nosotros lleguemos a un momento de nuestra vida, que para todo este grupo le falta mucho porque somos todos jóvenes, hay una parte de nuestro salario que se destina o que está guardado por la seguridad social, que se haya elegido la entidad que la administre. Algunos están en el Banco de Reserva, otros están sus fondos en el Banco Popular, etcétera. Todo va a depender de donde el empleado, ¿verdad? Haya decidido tener esos fondos para su retiro. Y al final tenemos como usuario el inversionista, que regularmente en una cooperativa los inversionistas comienzan con el aporte de los fundadores y luego van agregándose esas personas. Creo que ustedes le dicen en Coadepe, creo que se llama socio pleno, que cuando tienen ya un monto especial de aportaciones, ya pueden incluso optar por cargos dirigenciales. Pero todo el que lleva dinero a la cooperativa es un inversionista. Está llevando dinero para que Coadepe busque dinero. En el caso de Coadepe, que se ahorro de crédito. Y como le dije, en el centro está el cliente, pero para nosotros, para nuestros fines, recuerden que no se usa ese término, sino se usa socios. Vamos a continuar. Elvin. Ok, gracias. Dentro de los elementos de la contabilidad, en este momento, si Florencio puede explicar este cuadrito. Florencio, ¿usted está por ahí todavía o está cenando? Aquí están los básicos, aunque en la cooperativa no tenemos la cantidad de costos. De costos, exacto. Entonces tenemos los activos que son los recursos que tiene para poder desempeñar sus funciones. El lo que debe, el patrimonio, entonces la diferencia entre activo y pasivo. Los ingresos en este caso son los intereses que cobra, porque esa es su fuente de eso, vende dinero, o sea, presta dinero y ese es el producto que vende. Y de los costos que aquí omiten es cuando una empresa compra productos para venderlo. Y los gastos que por general ya hay un desglose de todas las operaciones que se hacen con el fin de mantener la actividad productiva. Hay un dato que hay que tomar en cuenta siempre, que es que los gastos se hacen con el fin de generar ingresos. Exacto. Y que los ingresos deben ser superiores a los gastos. Gracias, profe. El orden de estos elementos hay que respetarlo. O sea, no puede haber una mezcla de cuentas. Los estados financieros toman de esos 6, a veces toman 3, a veces toman 2 partidas o elementos de lo que vimos ahí que Florencio acaba de describir. Son 6, no dejan de ser 6, pero hay empresas que en el caso de servicios no usan costos porque no compran y revenden, ¿ok? Prestan un servicio. Entonces ese no se usa, pero el orden debe ser ese sistema: activos, pasivos, patrimonio o capital, los ingresos, los costos y los gastos. Eso hay que respetarlo para la preparación de los estados financieros. Seguimos.
continuamos con los elementos. Aquí estamos definiendo cada uno, vamos a verlo. ¿Qué son? Bueno, los activos en este caso. Primera parte del sistema contable, los activos. Bueno, profe, ¿qué es? Son los bienes o derechos que una persona o empresa posee. Eso es. En una entidad, ¿qué es de la entidad? ¿Qué derecho tiene esa entidad sobre algo? ¿Qué propiedad tiene esa entidad? Como entidad, no como persona, o sea, no las propiedades de las personas que componen a Coadepe, sino qué Coadepe compró, si compró un edificio, si compró un terreno, si compró máquinas y equipos de oficina, o sea, qué equipos que tiene Coadepe como estructura. También cuánto dinero puso al principio para iniciar Coadepe, o sea, su efectivo, cuántos documentos tiene por cobrar, entiéndase los préstamos, ¿entienden? Entonces, esos documentos por cobrar son activos. Derechos, porque eso no es un edificio, eso porque es un activo, un derecho, porque es de lo que la empresa tiene, eso es un dinero que maneja Coadepe y que tiene el derecho de cobrarle a quien se lo prestó. O sea, automáticamente se genera un derecho sobre algo, eso se considera activos. No es solo lo tangible. Aquí tenemos ejemplos: el efectivo en caja y banco, los documentos y cuentas por cobrar, el inventario de mercancías, un móvil, etcétera. Bienes y derechos, en este caso derechos son todo lo que terminen por cobrar y si hay algo que se llama pagado por adelantado. Cuando usted paga algo por adelantado, por ejemplo, si Coadepe no tuviera un edificio y estuviera pagando una renta, posiblemente le hubiesen pedido un año por adelantado. Entonces, esa renta que Coadepe pagó por adelantado para tener sus instalaciones en ese edificio, eso es un derecho de Coadepe para estar funcionando ahí. Seguimos. Como les dije, el activo se clasifica en este caso, vemos tres tipos. El activo circulante. Imagínense un círculo así mismo, o sea, es un círculo porque es parte de un lugar y ahí mismo regresa. Son aquellos activos que son efectivos o que se pueden convertir fácilmente a efectivo en un plazo no mayor a 12 meses. Eso en un año entra dinero a la caja, ese dinero se va para otra institución que guarda ese dinero de Coadepe o se va a un cliente, después el cliente regresa con el dinero para atrás para depositarlo, etcétera. O sea, el dinero rota de manera circular, por eso que se llama circulante. Cuando usted tiene usted le da un préstamo a un cliente, sale dinero, el cliente regresa el siguiente mes con dinero para pagar la cuota de ese préstamo. Entonces, todo eso circula, es circulante por ese sentido. O sea, el dinero, cuando usted lo presta, es dinero. Cuando retorna con el pago el socio, es dinero. Se entra y sale eso de la compañía. Y así mismo sucede con lo que tiene que ver con los inventarios en el caso de las empresas que compran y venden. Coadepe no tiene una cuenta de inventario de mercancías. Se hace un inventario físico, de activo físico. En este caso, activo circulante, que dice inventario, no es el inventario físico que se hace al final del periodo contable, que es contando los activos, sino este inventario que dice aquí como circulante es para las empresas que compran y venden mercancía y tienen un activo, un inventario de mercancía que también les circula entrando y saliendo mercancía cuando se compra y se vende. En el caso de los activos fijos, es todo lo que la empresa tiene que se puede tocar, que se puede ver y que se deprecia, excepto el terreno, claro está, que depende del lugar donde esté, aumentará su precio rápidamente o se devaluará. No es lo mismo tener un terreno en algo que le quede detrás,
que se vaya a la orilla del río, por ejemplo. Ese terreno no va a tener plusvalía o no va a subir el precio igual posiblemente que un terreno que esté en el centro de la ciudad, en zona firme o en otro lugar que no haya detrás un río que al final, como sabemos, cuando hay una crecida, el río se va comiendo parte de los terrenos por donde pasa. Entonces, en esta categoría incluye aquellos bienes que cumplan con las siguientes características. Ser de naturaleza duradera. Sabemos que un edificio, si se le da un buen mantenimiento, como el de Coadepe, que es una inversión preciosa, su edificación, pues siempre están dándole ese mantenimiento, mantienen su valor. O sea, eso no se va a acabar en un año, a menos que Dios no lo quiera, pase una catástrofe, ¿verdad? Natural. Y dice que sean necesarios para desarrollar los programas o actividades de la organización. Cuando se quieren programas de computación, cuando se quiere mobiliario de oficina para poner ese edificio bonito, elegante, cómodo para el personal, para los dirigentes y para los socios que van. Entonces, no es solo el edificio que sea bonito, con cristales y muy bonita la pintura. Adentro debe haber un mobiliario acorde con las necesidades del personal que trabaja ahí y con las necesidades de las operaciones que se van a realizar ahí y con las necesidades de los clientes que van. El activo diferido son aquellos que no se pueden clasificar ni como circulantes ni como fijos, pero que son propiedades que la organización tiene y que utiliza para llevar a cabo sus programas. Por ejemplo, los gastos pagados por adelantado y los alquileres, seguros, papelería, todo lo que se compra por adelantado. Cuando nosotros estemos viendo un estado financiero de Coadepe, que les voy a hacer llegar más adelante, vamos a ver dónde se van a colocar esos 3 tipos de activos en los mismos estados financieros que tiene Coadepe. Seguimos. La otra parte de los elementos son los pasivos, que Florencio lo dijo claramente, que son las deudas. Los pasivos se identifican perfectamente más claro que los otros 5, porque terminan casi siempre con el término por pagar. ¿Ok? Casi todos, cuentas por pagar, documentos por pagar, impuestos por pagar, los intereses por pagar, la nómina por pagar, las bonificaciones por pagar, etcétera. O sea, si se fijan, los pasivos, todos estos que están aquí, dicen por pagar. Entonces son deudas. Eso es lo que la empresa debe a terceros, a terceras personas, sean socios, sean proveedores o sean entidades financieras que al final también serían proveedores nuestros. Seguimos. Los pasivos pueden ser a corto y a largo plazo, así como son los activos a corto plazo. Son aquellos que se han adquirido con la finalidad de ser líquidos en un plazo no mayor de un año. Normalmente estos se deben utilizar para cubrir necesidades o deficiencias en el flujo de efectivo en la operación. Los que son a largo plazo están representados por las deudas cuyo vencimiento sea superior a un año. Se originan de la necesidad de financiamiento a la empresa, ya sea para la adquisición de activos fijos o cancelación de bonos u obligaciones. Ahorita le dije, las deudas pueden ser con bancos, pueden ser con proveedores o suplidores y pueden ser con los mismos empleados. También cuando son a largo plazo, puede ser cuando se haya adquirido una edificación o cuando se haya comprado materiales de construcción para hacer la edificación. Entonces son muy costosos. La cantidad de dinero no se puede sacar del efectivo que tenemos así por así, porque ese es un dinero de los socios. Entonces se hace un préstamo para pagarse con lo que nos genera el prestar el dinero, en el caso de Coadepe. Entonces esas deudas, se hace un préstamo y se adquieren esos materiales de construcción para hacer el edificio, pero como son millonarias, en algunas ocasiones no se paguen dentro de un año, sino que excede el siguiente año. Seguimos. El patrimonio también se le llama capital, pero el patrimonio son los recursos netos que tiene invertido una entidad en sus activos. Florencio ahorita decía,
el patrimonio es la diferencia que existe entre los activos, entre lo que se tiene menos lo que se debe. Activo se tiene, pasivo se debe. ¿Qué es el patrimonio capital? La diferencia de lo que se tiene menos lo que se debe. Seguimos. El patrimonio está en el balance general. Dice que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una unidad económica en una fecha determinada. Ya lo acabo de decir, sale de lo que se tiene menos lo que se debe. También se le llama capital, que es el aporte inicial posiblemente de los socios cuando entran, que también se refleja como un activo si es en efectivo, o puede reflejarse como un edificio, como un activo fijo si lo que tiene para aportar a la empresa es un edificio. O sea, cuando una persona, un grupo de personas se asocian para constituir una empresa, algunos no tienen efectivo líquido, tienen una camioneta, tienen un motor o tienen un espacio, un solar. Entonces ofrecen eso, con eso es que entra, ese es su capital, que a la vez es un activo para la empresa nueva que la constituye. El otro pone el dinero en efectivo líquido, esa es su parte. El otro pone otro activo que tenga propio de él y que sirva para iniciar ese negocio. También el patrimonio lo compone, en el caso del estado financiero, las utilidades retenidas, que es 1% que de los excedentes netos se retiene para dejarse por contingencia o por cualquier cosa, situaciones, no se distribuye todo, sino de lo que la empresa se ganó, hay una parte que se deja dentro de la compañía. Las reservas salen de los excedentes de un periodo específico y según se haya aprobado en las asambleas. Claro, hay en el caso de las cooperativas, hay reservas que son, que se deben respetar, que son las reservas de educación y la asamblea y la reserva de asamblea, la general y la de educación. Esas reservas están en la ley 127 y las demás reservas que la asamblea considere que se deban dejar. Hay incluso reservas que son para una casa club, por ejemplo. Hay cooperativas que tienen su casa club, hay bancos que tienen su casa club y todo eso sale de los excedentes que se va dejando, no se distribuyen, sino que se va dejando una proporción de ellos para ese fondo, para crear eso. Hay entidades que tienen una reserva, por ejemplo, para enfermedades catastróficas como el cáncer. Entonces, de los excedentes sacan 1%, vuelvo y repito, que haya sido aprobado por asamblea, porque si no, no se puede sacar ese por ciento, no porque el Consejo de Administración lo decida, eso debe estar aprobado en asamblea. Entonces son reservas administrativas. Eso también lo vamos a ver en los estados financieros de COADEP que le voy a mostrar en las próximas clases. Seguimos. Esta es la ecuación contable básica, que los activos, o sea, los bienes o derechos que una empresa posee, debe ser igual a las deudas o pasivos que asume la empresa, más el capital de los socios. Entonces, cuando usted suma la deuda con el capital que pusieron los socios, esa sumatoria debe ser igual a los activos, igualito. Regularmente, cuando no hay pasivos, el activo es el capital, es la misma cantidad. Porque si todavía usted no ha empezado, si usted tiene dinero suficiente y todos los recursos, sus asociados que usted se buscó, no necesitan buscar ningún suplidor, pues sus activos pueden ser igual a su capital. Claro que sí. Lo que no conviene nunca es que usted se endeude en 100%, compre todos sus activos en 100% con una deuda. ¿Por qué? Porque entonces todo esos que se ve como activos, y abro comillas, cuando usted lo compra a crédito, todo, busca dinero en un préstamo, en efectivo, busca un edificio también a crédito, que lo compre en una inmobiliaria,
Cuando todo lo que usted tiene para iniciar un negocio es de otro, de terceros, entonces usted no tiene nada. El negocio le pertenece a terceros. Entonces, por eso nunca es conveniente empezar un negocio con todo que sea de otra entidad o que sea de otro suplidor. Jamás. Esa ecuación contable, eso hasta ahora no ha cambiado. Los bienes o derechos debe ser igual a la deuda más el capital que aportaron los socios. Seguimos. Los ingresos, en este caso, en Coadepe, sus ingresos vienen por la prestación de un servicio, que es el ahorro y el crédito. O sea, dar de la captación de ahorro, presta dinero también a sus socios a una tasa de interés, claro está, superior a la que paga los ahorros. Si paga, un ejemplo, un 2% a los ahorros, presta a un 4%. Entonces, se está ganando un 2%. ¿Entiendes? Entonces, debe ser superior la tasa del préstamo que la tasa que se le paga a los socios por el ahorro, porque la idea es generar recursos para generar excedentes. Porque recuerden que hay un costo operativo que hay que pagar, como los salarios, la electricidad, y todo eso va a salir de esas operaciones. Los ingresos, el ingreso corresponde al precio de mercancía y servicio, en este caso servicio o bien mercancía, durante un periodo determinado. Siempre hay que cortar un periodo, sea el 31 de marzo, sea el 31 de diciembre, sea el 30 de junio, sea el 30 de septiembre. El periodo que la empresa haya establecido en sus estatutos el día que se constituyó. Es además el dinero ganado por ventas de productos, mercancías y servicios, así como ganancias por concepto de intereses, dividendos, ventas y jornales. Este dinero ganado aumenta el activo y puede ser el efectivo o la cuenta por cobrar, además de que aumenta el capital. En una empresa, por ejemplo, como Coadepe, que presta sus servicios de ahorro y crédito, pero puede ser que tenga un inmueble de alguien que lo haya perdido. Coadepe no vende casa, no vende inmuebles. Entonces, vende eso, se cobra, claro está, la parte del préstamo, y si genera algún beneficio extra, entonces esos son otros ingresos. Igual que si hizo una inversión en una edificación del lado para comprarse un parqueo, pero luego ve que ese parqueo no le resultó, entonces lo vende. Esos son otros ingresos, porque Coadepe no compra y vende terreno, ni compra y vende parqueos. Coadepe lo que hace es prestar dinero. Sus ingresos formales son los ingresos financieros. Todas las cosas que venda, que no sea ingreso financiero, son otros ingresos. Pero no significa que porque sea una cooperativa de ahorro y crédito, no pueda hacer otras negociaciones, ¿entienden? Solo que no se incluye como un ingreso financiero, sino como otros ingresos. Seguimos. En el caso de los costos, estos solamente son para instituciones de producción e instituciones de compra y venta. Como no son nuestros fines, no voy a abundar en eso, pero voy a leer el concepto. Representan el valor de las mercancías compradas, los costos de producción incurridos al vender un bien o producto. Hay alguien que tiene su micrófono activo, por favor. Gracias. Entonces, como decíamos, para nuestros fines, este término no nos resulta de relevancia, pero sí es la mercancía que compra y vende las empresas que producen o que revenden algo. Seguimos. Seguimos con eso, porque realmente no, para nosotros no, ok. La clasificación, voy a decir esto sí, de los costos. Hay costos fijos, costos variables y semivariables. Los fijos constantes son los alquileres, los seguros, etcétera, si es una empresa de producción. Y si tienen que ser variables, por ejemplo, la materia prima y los materiales, nunca el costo variable va a ser igual porque dependerá de lo que se compre para la producción. Si hay un cemento, por ejemplo, en una empresa que se dedique a hacer sillas, ese costo de ese material o de ese producto, de esa materia prima, no siempre va a ser igual todos los meses.
Eso va a variar, depende de la producción que tenga. Los semifijos y semivariables, estos están sujetos a los sueldos en la función de la producción. Recuerden que en las empresas de producción se paga por producción. Si la producción es menor, un mes, se va a pagar menos nómina. Si es mayor, se va a pagar mayor nómina. Pero para nuestra cooperativa eso tampoco es relevante. Seguimos. Con relación a los gastos, aquí quiero que vean bien esa imagen de ese carrito de compras con una calculadora y una lista de cosas, de artículos comprados, porque los gastos, aunque la lista sea larga, como esa que está ahí, que es corta para algunas empresas que pagan mucho, los gastos, como apuntó bastante claro el profesor Florencio Tejada, sin los gastos no podemos generar ingresos. Resulta algo extraño que usted gaste para que genere ingresos, pero si usted no paga publicidad, ¿qué usted cree que la van a conocer a la cooperativa? Si usted no hace brochure, ¿usted cree que van a conocer la cooperativa en lugares que no tengan televisión? Si usted no paga una publicidad, publicidad en todos los sentidos, radial, por televisión, panfleto, etcétera. A lo mejor sus rubrica los vehículos de la cooperativa, todo eso es promoción y todo eso es publicidad y eso tiene un costo o un gasto. El teléfono, dígame usted, sin el teléfono, ¿cómo hacemos? Y sobre todo en esta pandemia. Posiblemente en esta pandemia hubo que hacer una inversión en algunos recursos que no se estaban previstos. Entonces, todo lo que se gasta, claro está, con juicio y con raciocinio y de acuerdo a los presupuestos que se deben hacer antes de empezar o por lo menos cerca del periodo contable, después que se cierra, se deben hacer los presupuestos del año y ser un poco respetuosos. Los presupuestos no son rígidos, los presupuestos son flexibles porque se deben ajustar a la condición del momento, pero no tan flexible que se excedan los gastos a los ingresos, porque no vamos a obtener excedentes, vamos a obtener pérdidas. Y como ustedes, el Comité de Crédito, de Vigilancia y de Administración le van a decir a los socios que mira, que nos excedimos gastando y tú sabes, tú supiste que ya no vamos a tener ingresos sino pérdidas. O sea, no. Son necesarios para obtener ingresos, pero debe haber un manejo eficiente de los mismos y se deben presupuestar. No sé si el profe Florencio tiene algo que decir sobre un presupuesto de gasto, por ejemplo. ¿Cómo se podría manejar un presupuesto de gastos? Sí, o cómo recomienda qué tiempo se haga esa evaluación del presupuesto, porque no es solo hacerlo, profe, también hay que darle seguimiento. Ese es el problema, o sea, tú haces un presupuesto por un año, pero debe irlo evaluando a corto plazo, mensualmente, por lo menos cada 2 meses evaluar si lo que está proyectado para ingresos se está realizando. Porque ¿qué pasa? Que los ingresos son limitados y los gastos son ilimitados. Ilimitados. Entonces se va incrementando uno porque otro. Hay gastos que se pueden controlar, otros que no. Por ejemplo, el alza del combustible, usted no puede controlarlo. No. Entonces tiene que ir ajustando los ingresos y los gastos y por eso hay que darle un seguimiento. Exactamente. Hay cuentas que son críticas, en realidad. Eso es lo que dice el profe. Hay cuentas que son críticas que usted no lo puede, porque todo va a depender del momento. El COADEPE tiene oficinas en Gaspar Hernández. Déjame ver. Aquí, yo tengo su revista por aquí. No sé si la ven, pero ok. Tiene oficina en Gaspar Hernández, Villa Tapia y en Green Gallery. Y la oficina principal que está ahí en la Presidente Vázquez. Creo que hay una en Santiago también. No sé si me equivoco, pero creo que sí. Entonces, esos gastos, posiblemente al agregar una oficina aumente ese gasto de combustible. ¿Entiendes? Entonces, y posiblemente el gasto de renta. Posiblemente no. Si no son locales propios, aumentó eso. Entonces, son cosas que realmente no se pueden prever, pero a la hora de hacer ese gasto de abrir una oficina, se supone que se tiene ya de dónde van a obtenerse esos recursos. No se puede abrir una oficina porque, se eligió abrir una oficina. Hay que hacer un plan. Y hay que ver cuántos socios se van a captar para saber cuánto ingreso va a entrar para poder cubrir esa oficina su propio gasto y no salga de la oficina principal. O sea, eso no tiene sentido. Tener oficina por tener oficina. Mejor dejen una y ya.
Si la oficina que se abrió no puede sustentar su propio gasto, entiendo, mi opinión personal, es que la oficina se vaya evaluando y se le dé un chance, pero no que se le den 2 chances, porque estaría absorbiendo los ingresos de una de las otras oficinas. No sé si me entiende. También tiene que ver con la gestión de quien dirige cada oficina, que debe también evaluarse, ¿verdad, profe? La gestión de cada uno de esos encargados debe revisarse y no dejársele todo como a la oficina principal, que a veces eso sucede. Seguimos. La definición de gastos es el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo determinado relacionadas con las funciones de producción, distribución, administración, promoción, publicidad y financiamiento. Todo eso, el gasto no tiene fin, ven un rollo de hojas sueltas ahí, realmente, pero debe ser manejado. Son necesarios, pero debe hacerse un presupuesto que se respete. Y si ustedes que tienen 5 oficinas en 5 lugares distintos, deben ver por separado el funcionamiento de cada una de esas oficinas. Incluso debe hacerse un reconocimiento a la oficina que no vamos a decir que lo esté haciendo bien, pero sí que se esté manejando mejor los recursos económicos que tiene a su cargo. Porque, por ejemplo, en Moca hay 2 oficinas, yo puedo ir a la que yo quiera, ¿me entiendes? O sea, no necesariamente yo tengo que ir a la principal, puedo ir a la de Green Gallery. O sea, eso no sería hasta justo con la gente de Gaspar Hernández, que nada más tiene una. Pero sí debe, por ejemplo, en Moca, ver cuál es la que mayor movimiento tiene o cuál es la que maneja mejor, dependiendo de la cantidad de socios que tenga, maneja mejor el presupuesto o los presupuestos para dárselo un reconocimiento. La gente no vive de reconocimiento, pero uno se alegra cuando se les reconoce su trabajo y no tiene que ser un pergamino, no tiene que ser una placa de oro. Con una simple llamada y sentarlo, invitarlo a una reunión y decirle que va bien, yo entiendo que eso le aumenta o sea, hace sentir bien a quien está administrando esa oficina. Siempre yo he estado de acuerdo con quien trabaje bien, se le diga que lo está haciendo bien. Al igual como llaman a uno cuando no lo está haciendo bien. Seguimos. Otro concepto son los desembolsos que están relacionados con la generación de ingresos. Los gastos de administración, igual que todas las cuentas anteriores, se clasifican también sueldos y servicios básicos. Los servicios básicos son agua, luz, teléfono, etcétera, y todo lo que Florencio mencionó, combustible, dieta, etcétera. Los gastos de venta, en el caso de que lo tengan, la publicidad y las comisiones pagadas. Y los gastos financieros, que son los intereses pagados a los socios por las cuentas que tienen con Coadep. Seguimos. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con lo que sale del ingreso, el costo y el gasto, que se llama resultado excedente bueno, en las cooperativas se llaman excedentes. Pido excusa. Sí. Pido excusa. Claro Tengo que sí, retirar. Bernardo. Tengo que retirarme. Bien, Bernardo. Nos vemos en la próxima clase y la tareita la voy a poner en el grupo y usted la revisa. Muy bien. Buenas noches. Es el resultado económico patrimonial. Es la variación de los fondos propios de una entidad producida en determinado periodo como consecuencia de sus operaciones de naturaleza presupuestaria y no presupuestaria. Este resultado se determina considerando la diferencia entre los ingresos y los gastos producidos en el periodo de referencia. Ingeniero, no sé si usted puede, porque Bernardo sigue activo mientras sale, apagar su micrófono. ¿Me escuchan?
Alguien que me diga si me está escuchando. Sí, se escucha bien. Ok, gracias. Entonces, gracias, Roseli. ¿Alguien más iba a decir algo? No, ok. El resultado para las cooperativas se llama excedente. Cuando los ingresos son mayores a los gastos, se llama excedentes. Y también puede ser pérdida. Cuando los ingresos percibidos son menores que los gastos que se generaron en el periodo por un exceso de gastos sin control, el resultado puede ser una pérdida. Seguimos. Aquí lo dice, resultados, cuando da negativo es una pérdida y cuando da positivo, el ingreso sobre el gasto se llama ganancias o excedentes. Excedentes para las cooperativas. Seguimos. Ya casi estamos concluyendo porque estamos en la última parte de esta teoría, pero sobre los estados financieros tenemos un concepto aquí que son informes organizados que dependiendo su finalidad permiten a la gerencia la toma de decisiones que garantice la maximización de las utilidades y un crecimiento sostenible. El profe Florencio decía ahorita que también es el producto terminado, claro está, de un periodo contable. O sea, un estado financiero es la fotografía de lo que pasó en un año. Hay estado financiero cuando se tiene más de un año que se compara con el año anterior. ¿Para qué se compara? Para ver las operaciones, si aumentó una cuenta, si disminuyó esa cuenta, si vamos bien, si vamos mal, si vamos igual, si no se hizo nada este año, que si por la pandemia, mire, esta cuenta bajó, que si por la pandemia esta cuenta subió, que si para el próximo año 2022, cuando estemos todos vacunados, vamos a enfocarnos en esta cuenta porque bajó un poco en la pandemia, etcétera. O sea, los estados financieros se pueden comparar de un año a otro siempre y cuando hayan pasado ya 2 años. Usted no puede comparar el primer año. ¿Con qué lo va a comparar? Si usted, con el balance inicial, se supone que usted se preparó un año entero para obtener excedentes. Y si no fue así, entonces siga trabajando, pero no puede comparar 2 años que no existen. Para poderse hacer comparativo, debe haber un año ya que le haya pasado, sea de utilidad o de pérdida con el año que usted está trabajando. Pero los estados financieros es una fotografía de la situación real, actual de su cooperativa y que contiene las cuentas o los elementos que acabamos de explicar, que son los activos, los pasivos, el capital, los ingresos, los costos y los gastos. Aunque este es el orden sistemático para preparar los estados financieros, se hace inverso. Primero los ingresos, los costos y los gastos, se hace un estado con ese primero, y luego se toman las 3 primeras, que son lo activo, el pasivo y capital. O sea, el orden es activo, pasivo y capital, ingresos, costos y gastos, pero para contabilidad, preparar su estado financiero lo hace inverso. Ingresos, costos y gastos, hace un estado con esas cuentas y luego hace la otra con los activos, el pasivo y el capital. Seguimos. Dentro del estado financiero básico está el balance general o estado de situación, estado de resultados o de excedentes o de ganancias y o pérdidas, el estado de cambio en el patrimonio, que es un estado de capital, también ese se llama así, y el estado de flujo de efectivo. Esos estados son buenos que se manejen en sus reuniones de consejos. Cuando estén, vuelvo y repito, los auditores para que le expliquen los movimientos y que en el caso de Coadepe, que tiene mucho tiempo ya, se presenten las comparaciones del año anterior con el año actual que se está cerrando antes de la asamblea. Recuerden que esa presentación de los auditores se sugiere que deba ser antes de asamblea, porque después de ahí es que salen las resoluciones. Recuerden que los estados financieros se hacen para la toma de decisiones
Una asamblea no es cualquier cosa. En una asamblea se decide la vida del año siguiente y posiblemente de los años siguientes de esa cooperativa. Y si usted no conoce los estados financieros como dirigente, entonces usted a una asamblea no va a ir a nada. Posiblemente apruebe cosas que usted no deba aprobar. Seguimos. El balance general o estado de situación es la siguiente. Un balance general es un informe financiero que da cuenta del estado de la economía y finanzas de una organización en un momento o durante un lapso determinado. El balance general se hace con las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Ese estado es el último que se hace, aunque se haga con las primeras cuentas elementos del sistema contable, lo que les decía ahorita. Ahí van a ver qué es lo que hay y a qué se tiene derecho. Los pasivos, cuánto es que se debe, a quién se le debe. Y el patrimonio capital, que es la parte que incluye los excedentes con todas las reservas que tiene la cooperativa. Seguimos. El balance de activos, pasivos y capital. Dije, los activos se clasifican en 3 categorías: activos corrientes, activos fijos y otros activos. Esas cuentas las vamos a ver en un estado que yo tengo aquí de COADEPE, porque tengo una revista de ustedes y la vamos a analizar más adelante. El balance general tiene los pasivos, que son las deudas y que se conocen por el término por pagar. El patrimonio, que es el capital de la cooperativa, más todas las utilidades retenidas, o sea, que no se repartieron, esos excedentes, 1% para Casa Club, 1% para enfermedad catastrófica, 1% para reserva general, 1% para reserva de educación. Esas son esas utilidades retenidas o reservas que no se distribuyeron y son parte del patrimonio. Seguimos. El estado de resultado se prepara con las últimas 3 o los últimos 3 elementos del sistema contable y se hace primero, porque hay que saber el excedente. El excedente es parte del patrimonio, entonces hay que saber cuánto es el excedente para poderlo poner con el patrimonio en el estado de situación. ¿Qué es un estado de situación o un balance general, más bien? Es el informe financiero que enfrenta los ingresos, el estado de resultado, disculpen. Es el estado financiero que enfrenta los ingresos y los egresos de una entidad durante un periodo determinado. Enfrenta, no es que tienen un pleito. Vuelvo y repito. Le pregunté ahorita al profesor Florencio sobre los presupuestos y él aclaró que se hacen, aparte de los presupuestos de gastos, se hacen de ingresos para tener una estimación de cuánto se va a captar en un año para poder cumplir con los proveedores y poder cumplir con los gastos que se tienen en ese periodo. Entonces, cuando el ingreso por colocación, que es el término que utilizan las cooperativas, cuando se coloca dinero, cuánto es que se van a colocar y de esa colocación debe saberse cuánto es que se va a gastar para poder obtener un excedente o utilidad neta. Cuando la colocación y el retorno de esa colocación es mayor a lo que tiene que ver con los gastos, se obtuvo un excedente o utilidad neta. Cuando la colocación o los ingresos financieros más bien por la colocación fueron menores que lo que se gastó, entonces hay una pérdida. Debe ser difícil en una entidad que llegue un año y que se le tenga que decir, el Consejo de Administración tenga que decir que hubo pérdidas. Recuerde que aparte de todo hay una bonificación que se distribuye para los empleados y no solo para los empleados, también los socios. Los excedentes se distribuyen entre todos, pero también la pérdida, nosotros los socios también nos vamos a ver afectados. Pero hay una parte de los excedentes o utilidad neta que se le da a los empleados que se llama bonificación. Entonces, cuando usted reúne un grupo de personas que se ha fajado un año
y le dice que no hay bonificación ese año, eso es un poco, la empresa debe prepararse hasta para que el empleado no haga nada. Hay empresas que lo toman a libre albedrío eso, pero lo primero que hace el empleado es salir a decir que no se le ha dado su bonificación. A veces no se va de la empresa dándole un chance, pero sí lo desacredita y hace un mal trabajo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Seguimos. El estado de cambio, en el estado de resultados, que es el que acaba de pasar, o de excedentes, se sabe, o sea, para más claridad, como dice Ivonne, cuánto ganó la empresa, que se llama excedentes, o cuánto perdió, que es pérdida neta. No me gustaría ver nunca Coadepe con una pérdida neta, en realidad, ni ninguna cooperativa. El otro estado es el estado de cambios en el patrimonio. El estado de cambios en el patrimonio, acuérdense que esto es estado de cambio en el capital de la empresa. Eso es el estado de cambio del patrimonio. El estado de cambio del patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio en un periodo determinado. O sea, ahí vemos si el capital o patrimonio con todas sus cuentas aumentó con referencia al año pasado o disminuyó con referencia al año pasado. Este estado de cambio sí o sí debe hacerse comparativo con el año pasado. Y a veces se hace con 3 años, con 4 años, con 5 años, comparando un año con otro. O sea, este es un estado comparativo del patrimonio con todas sus cuentas para ver su movimiento y su flujo. ¿Qué pasó? ¿Qué subió? ¿Qué por qué subió? ¿Qué por qué bajó? Y qué cuentas deben ajustarse en el año próximo. Seguimos. El último estado, no menos importante, sobre todo la Federación Estándar de Auditoría dice que se debe incluir un estado de flujo de efectivo en todos, como en el paquete de estados que se presentan. Entonces, este no es el menos importante porque este tiene que ver con la entrada y la salida del efectivo en un periodo específico. Es solo para ver el efectivo, si entró, si salió. Entonces, el dinero que está en caja y banco debe ser exactamente igual al dinero que dice su estado de situación actual. El dinero con el que usted cerró, dinero, efectivo líquido, en caja y banco, con el que usted cerró el año pasado, más todo el dinero que recogió durante este año y la salida, después que usted cuadró eso, debe ser igual al saldo final del estado de flujo de efectivo o estado de situación, perdón, del el estado de situación del año en que usted está trabajando. El balance inicial anterior por ejemplo, estamos en el 2020, el efectivo con el que usted cerró el año 10, estamos en el 21, con el que usted cerró en el 20, más los movimientos y el efectivo que usted dice que tiene en caja y banco en el 2021, ese movimiento entre esos 2 años, al final debe dar exactamente igual que el valor que tiene usted en el en el balance general en caja y banco. No puede ser un número distinto. Entonces, para eso es que se hace este estado. Y dice, es el estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Un estado de flujo de efectivo es de tipo financiero y muestra entrada y salida y cambio neto en el efectivo de las diferentes actividades de una empresa durante un periodo contable, en una forma que concilie los saldos del efectivo inicial y al final. Esas 3 actividades que dice ahí, operación, inversión y financiamiento. Las actividades de operación tienen que ver con lo que hace la empresa sí o sí, o sea, lo que hace, incluye, y empezando por su utilidad neta anterior. Todo lo que tiene, la de inversión es todas las cuentas que generaron efectivo con relación a inversiones en otras compañías o en activos fijos. Y con lo que tiene que ver con financiación, tiene que ver con todo lo que tiene el capital, el patrimonio, todo el que financió la cooperativa, los movimientos de efectivo en esas partidas, que tienen entradas y salidas. Entonces, el flujo de efectivo se divide en esas 3 actividades y al final debe haber un saldo conciliado entre el efectivo al inicio y efectivo al final del año.
posiblemente quien no sea de contabilidad y esté en este taller ahora, no entienda ni papa, pero vamos a verlo más adelante. Vamos a presentar un flujo de efectivo, que espero que haya uno en su revista, porque yo tengo una revista de COADEPE y no sé si lo pusieron, pero bueno. Pero el flujo de efectivo se hace específicamente para ver los movimientos del efectivo del inicio del año anterior con el año que se está trabajando, cómo se concilia esos dos efectivos en caja y banco. Seguimos. Como le acabo de decir, se divide en 3 actividades y se hace por 2 métodos, el método directo y el método indirecto. El método directo también pasa por una variación que es comparar los años y dependiendo de la actividad se clasifica. Si es un efectivo de operación o si es un movimiento de operación, por ejemplo, una cuenta por cobrar, un documento por cobrar va en actividad de operación. ¿Por qué? Porque COADEPE eso es lo que hace, prestar. Entonces, documentos por cobrar es una cuenta de operación para COADEPE. Los excedentes resultaron de las operaciones de las operaciones de COADEPE. Por ende, esa cuenta va o esa variación va en la actividad de operación. Si COADEPE compró un edificio, esa variación del efectivo va en inversión. Si COADEPE tomó un préstamo en otra entidad, para lo que sea, ese dinero va en financiación, igual que el capital que aportan los socios. Del capital que entran los socios, eso es financiamiento y va en esa actividad. O sea, es un manejo distinto con el estado de situación. Se comparan 2 años del estado de situación o balance general para poder realizar una variación y poder colocar esas variaciones en estas 3 actividades y que al final dé como resultado el monto que tiene el efectivo en caja y banco en el estado de situación o balance general del año que usted está presentando. Seguimos. Y aquí dice, muchas gracias por su atención. Si el ingeniero Elvin me ayuda a poner las caras de nosotros para ya darle cierre formal a esta actividad. Me gustaría escuchar la opinión de Roselyn Gómez. Roselyn. Dígame, Roselyn, ¿qué le pareció? Roselyn, si usted no me entendió ni papa, yo le entiendo. Yo le entiendo. Si usted no me entendió ni papa, porque yo no sé cuál es su área. Arquitecta, pero déjeme decirle que magistral su explicación. Gracias. A mí me enseñó Florencio, me dio contabilidad 1. Ya entiendo. Y Manuel me dio avanzada 1. Imagínese. No, yo entiendo. 2 de los que más admiro. Bueno. Elibe. Dígame. Roselyn dijo que ella entendía por Manuel y por mí, no por ti. No, pero el canal influye, profe, no me quita el mérito. Bien, Manuel, dígame usted, profe, que entendió algo de lo que yo dije. Profe, no me quemé. Excelente, felicidades. Muy interesante y muy detallado. Así sí, que felicidades. Gracias. Analdo, ¿tiene alguna pregunta? Analdo, ¿usted de qué equipo es usted? ¿A cuál consejo usted pertenece? Buenas noches. Riesgo, usted es de riesgo. Muy bien. Sí. Ok. Dígame, Arnaldo, ¿qué le pareció? Bueno, el curso todo muy ameno, muy acorde con lo planteado y nada, esperamos seguir obteniendo los conocimientos. Ustedes son de riesgo, usted está con Noel y con Emmanuel. Manuel está por ahí, Emmanuel. ¿Usted pudo escuchar a Emmanuel bien? Sí, sí, claro. Ok, se puede escuchar bien y si me permite, sí, claro. tipo de información siempre es práctica para nosotros. Ajá. No solamente uno tiene que ver con análisis de carácter, capacidad de pago, sino yo siempre he dicho que los estados financieros nos dan una visión desde adentro hacia afuera de la empresa. Y más ese tema del flujo de efectivo, a mí eso me encanta porque me da
un resumen corto de lo que yo necesito saber de la disponibilidad de la empresa como para pagarme. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí por eso es que, porque veo, sobre todo si hay una arquitecta, que manejan estados también, porque ella como arquitecta tendrá que pedir para quién es que va a trabajar, porque no se puede poner a diseñar posiblemente algún proyecto que no tenga recursos o que ella no sepa de dónde va a obtener esa empresa recursos. No siempre los recursos están líquidos en el banco, pero si la empresa tiene buen crédito, es una empresa solvente. Eso no indica que porque tenga algún crédito tenga pasivos. Pero cuando los pasivos son buenos, la empresa está bien. Lo que no debe haber es que todo sea pasivo. Debe haber un respaldo con unas reservas y con la parte del patrimonio. Y como le decía, que haya excedentes. Porque, ok, que somos sin fines de lucro, pero dígale eso a un socio. No, porque usted sabe que el dinero suyo lo estamos prestando, pero no pudimos, usted sabe, no tenemos ahora para darle excedentes. Eso es un poco delicado. Entonces quisimos empezar hoy, como le dije, con la parte general de lo que es contabilidad por personas como los que no son de nuestra área, y en riesgo a veces uno entra, cuando entran en riesgo son de diferentes carreras también. A veces en las cooperativas no se pone la gente por carrera, carrera académica, quiero decir, a veces por la misma experiencia y a veces por el personal, no estoy hablando de Coadepe, pero porque no hay mucho personal, pero sí, ese empleado tiene mucho tiempo y ha manejado muchos departamentos. Recuerden que la experiencia no se improvisa, ¿ok? Tenemos el conocimiento, pero si usted no tiene la experiencia, moviéndose y conociendo a los socios, hay que debe haber un socio, oye, tengo, y se llaman, ahí va fulano a tal cosa, automáticamente usted tiene una mala referencia de quien sea, de un socio que quiere algo, un préstamo, usted tiene que ponerse chivo porque, ok, usted creía que no, porque no lo aparenta, pero si alguien le dijo algo, tenga cuidado, maneje mejor ese análisis, ¿me entiende? Entonces eso es un riesgo. El chisme tanto de la institución como de un socio o de un suplidor tiene que manejarse y ponerse la atención. Eso de que no deja pasar, no. Usted le pone atención y usted investiga, porque también vamos a ver, no vamos a ver todo o hacerle caso a todo y darle seguimiento, pero sí debe investigar, sobre todo cuando el socio va a tomar un préstamo, en este caso, o un suplidor que ustedes tengan en Coadepe o quiere entrar a Coadepe. Deben investigarlo porque, como le decía, y vemos en las noticias, el lavado de activos, parece que la gente no tenía oficio y se dedicó a buscar lugares, y ustedes saben que nuestras instituciones son un foco para ese tipo de situaciones y que no son personas que andan mal vestidas ni con arete, a veces son gente de mucho prestigio, como vemos en la televisión, que andan en eso. Entonces usted se confunde con la presencia y con el vocabulario y puede creer en esa persona más que en otro que vaya lleno de mancha de plátano. A veces ese que va lleno de mancha de plátano es más honesto, porque usted está viendo que su trabajo se está reflejando incluso de su vestimenta. Entonces, cuando se maneja riesgo, se tiene que ver todo.